Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy ya nos acercamos al fin de ciclo y obviamente una de las temáticas que nos ha quedado pendiente de estudio y de poder practicar pues es la serigrafía. Nos quedamos con la gana de poderlo hacer quizás de forma presencial, estas prácticas para serigrafía, pero varias personas me han escrito para preguntarme cómo podemos trabajar serigrafía en casa. Y bueno, tenemos que ser creativos y adaptarnos a pues las nuevas realidades que nos afronta la vida y posiblemente muchos de ustedes si tengan materiales en su casa y otras personas pues en este preciso momento no van a poder hacer la práctica, pero sí, una vez que se vaya levantando la emergencia y que ustedes puedan salir de su casa, pues les recomendaría que compren los materiales. Nunca está de más aprender una técnica que puede servir para muchas cosas, aparte de entender y conocerla como un sistema de impresión importante, un sistema de impresión directa, en la que, como ya hemos hablado anteriormente, no solamente se utiliza para el estampado de camisetas, sino que en el día a día de la publicidad y de otras grandes industrias, pues también forma parte de todo este contexto. Pero bueno, hoy vamos a trabajar o conversar más bien sobre la técnica de calado. La serigrafía es una técnica pues que técnica milenaria y que con el tiempo se ha ido adaptando para podernos dar facilidades y metodologías diferentes de poder trabajar. Para hacer la serigrafía pues necesitamos una serie de recursos como tener un marco serigráfico, que en este caso pues la mayoría de ustedes tal vez tenga un marco encedado 110, tengan un escurridor, tengan tintas plastisol o en algunos casos pues puedan tener una tinta base agua, necesitan thinner y vamos a iniciar esta primera práctica con la técnica de calado. Esta técnica es una técnica sencilla que nos ayuda a poder realizar una serie reducida de impresiones, pero con la que pues, puedo solventar un proyecto mucho más fácil y rápido. Esta técnica perfectamente la puedo hacer en mi casa. ¿Qué necesito para poder hacer un calado en mi casa? Bueno, aparte de los materiales básicos que les acabo de mencionar, vamos a hacer uso de una plantilla que también se conoce como un stencil. Eh, para eso pues tenemos que tener identificado el diseño que me interesa trabajar, que puede ser un logotipo, puede ser una imagen vectorial o cualquier otra imagen que sea fácil de trabajar. Regularmente la técnica de calado se trabaja a una tinta porque es mucho más fácil el poderlo trabajar así, pero si necesito hacer 2, 3, 4, 5 tintas o más, pues bueno, voy a necesitar una mayor cantidad de copias para poder trabajar. Si también quiero hacer un diseño propio, pues también es válido. Cuando voy a iniciar mi práctica, lo primero que tengo que definir es tener una impresión en una hoja de papel bond o puede ser también sobre un acetato que no sea muy grueso. No podemos utilizar otros papeles como por ejemplo Fabriano, como papel Ledger, porque son papeles mucho más gruesos. Y eso implica que la capa de pintura con la que estemos trabajando resulte mucho más, tenga mucha más tinta. Por eso es importante utilizar una hoja de papel bond. Cuando ya tenemos identificado nuestro diseño, vamos a hacer un calado. Si voy a hacerlo a una sola tinta, entonces voy a calar toda la parte negra que mi diseño tiene o requiere para poder trabajar. Es básicamente esta parte que voy a cortar de mi hoja de papel bond, es la parte donde la tinta va a caer una vez sea necesario hacer la práctica. Cuando ya tengo cortada con mi cuchilla exacto, todas las partes, es importante que se haga un corte bien hecho porque todo mal corte va a quedar evidenciado una vez haga la impresión. Cuando ya tenga lista calado mi diseño para una tinta,
pues voy a colocarla, voy a tener mi prenda, que puede ser cualquier tela de algodón, puede ser un papel o el sustrato o superficie sobre la que desee trabajar o realizar mi impresión. Esta tela o el recurso sobre el que voy a imprimir debe de estar bien sujeta sobre una tabla o una mesa. Luego voy a colocar el stencil y voy a colocar el marco. Una vez colocado el marco, es importante que haga un enmascarillado. Allí ustedes están viendo en pantalla ahorita el ejemplo de cómo poder enmascarillar, ya que como el marco no está protegido, no está emulsionado, la tinta va a pasar por todo el marco. Entonces, si queremos evitar un accidente, es importante que nosotros enmascarillemos. Si voy a hacer uso de una hoja papel bond tamaño carta y mi marco es mucho más grande, bueno, puedo colocar cinta u otro papel que cubra el área, porque cuando haga la impresión posiblemente me pueda pasar un poco y esa mancha va a quedar evidenciada. Entonces, cuando ya tengo mi calado, ya tengo colocado mi marco sobre el área en la que voy a imprimir, es importante que las tintas, si son nuevas, se puedan mezclar. Las tintas, como ustedes cuando las abran, verán que son tintas bastante pastosas que tenemos que mover con una paleta, con un lápiz o cualquier otro elemento de madera o metal que sea lo suficientemente fuerte. Porque si no movemos o no activamos nuestra tinta, lo que va a pasar es que toda la tinta nos va a quedar en el marco porque está demasiado pastosa y no va a dar el paso para que quede registrada sobre el sustrato sobre el que estamos trabajando. Entonces, antes de hacer mi impresión, es importante mezclar, mezclar y mezclar, y cuando levante la paleta o la pieza o con que esté mezclando, la tinta tiene que caer de forma continua. Si se corta, eso quiere decir que todavía tengo que seguir mezclando. No es recomendable utilizar cualquier otro químico como Ciner u otro para poder suavizar la tinta, porque si no tenemos cuidado, lo que va a pasar es que nuestra tinta va a quedar demasiado líquida. Entonces, bueno, mejor tomemos un tiempo para ir mezclando la tinta, girando, girando, y cuando levante la paleta, la tinta tiene que caer de forma continua. Esta recomendación se las hago cada vez que ustedes van a iniciar un proyecto de serigrafía, lo tienen que hacer. También es importante que una vez terminada la práctica, ustedes cierren muy bien sus tintas. ¿Por qué? Porque en estos días, por ejemplo, que hay bastante humedad, sus tintas pueden adquirir hongos y pueden adquirir mal olor. Entonces es importante que ustedes cubran bien sus tintas y las guarden en un espacio que no tenga demasiada humedad. Cuando nosotros ya hemos mezclado la tinta y vamos a colocar una porción de tinta sobre nuestro marco serigráfico, vamos a poner nuestro escurridor, squeeze, o pues puede tener otro nombre, pero esos son como los más reconocidos. Vamos a inclinar nuestro escurridor en un ángulo de 45 grados, y si ustedes cuentan con ayuda de otra persona, que estas personas les detengan el marco, para que ustedes con ambas manos en un ángulo de 45 grados, ustedes puedan perfectamente bajar la tinta. Es importante que hagan un recorrido consistente y con fuerza, porque si no, la tinta va a quedar nuevamente en la malla y la va a tapar. Así que es importante agarrar nuestro escurridor en un ángulo de 45 grados y arrastrar de forma consistente. Es decir, que la fuerza que voy a generar debe ser consistente hasta el final. Si es necesario generar otra pasada, pues lo volvemos a hacer en el sentido contrario, porque la tinta pues evidentemente ha bajado, y lo voy a hacer en el sentido contrario. Una vez he terminado esa parte, levanto mi marco y la hoja de papel bond ha quedado pegado en el marco. Si ustedes van a hacer más de una copia, no despeguen su hoja de papel bond.
Despéguenla hasta que ya hayan terminado de realizar la cantidad de reproducciones que van a hacer con su diseño. Eso quiere decir que lo voy a seguir trabajando. Es importante que mencionaran, que ya lo dije al inicio, que esta es una técnica de emergencia. Es decir, que es una cantidad reducida de copias las que podemos generar, pero perfectamente pueden hacer de 5 a 6 copias. Cuando nosotros hemos terminado de hacer este procedimiento con la cantidad de copias que voy a generar, quito la hoja de papel bond y recuerden que si es tinta plastisol, pues pueden dejar un poquito más de tiempo el limpiado de su marco, pero si están haciendo uso de tinta base agua, deben de limpiar su marco en el momento. Por ello, es importante que ustedes con trapitos de algodón, con wipe o con cualquier otra tela que puedan tener a la mano, ustedes limpien su marco, lo llenen de suficiente thinner o thinner y van frotando, eh, obviamente la tela al centro, van frotando de forma considerada en ambos lados para que la tinta salga más rápido. Si ustedes limpian una parte y luego limpian la otra, evidentemente lo que están haciendo solo es ir pasando la tinta de un lado a otro. Si lo van haciendo de forma paralela, pues la limpieza va a ser mucho más rápido y el marco va a quedar mucho más limpio. Si nosotros queremos, después de haber hecho la práctica, nosotros queremos hacer uso de esa camiseta, debemos tener a la mano un trozo, un fragmento de papel térmico para poder sellar la tinta sobre el textil. ¿Por qué? Porque si yo no hago ese paso, lo que va a suceder es que una vez que decida utilizar la camiseta y lavar, la tinta se va a caer. Entonces, cuando nosotros dejemos un momento nuestras impresiones, la llevamos a planchar, no podemos planchar de forma directa. Es importante hacer uso de un papel térmico y con la plancha que ustedes tienen en su casa, perfectamente van sellando por secciones. Esto no es planchado, esto es colocar el papel térmico y luego ir colocando 30 segundos por las diferentes secciones de mi diseño para que se vaya sellando. ¿Dónde compro el papel térmico? Bueno, el papel térmico lo venden en cualquiera de las tiendas especializadas en serigrafía y es necesario tenerlo para poder hacer una producción casera. Estos son los pasos necesarios para poder hacer uso de la técnica de calado, ¿verdad? Entonces, esta, como les decía, es una técnica que puedo utilizar y puedo iniciarme en el mundo de la serigrafía. Este es un primer paso, ¿verdad? Para poder comenzar con la técnica y poder experimentar con los materiales. Una vez ya tenga hecha esta práctica, en la siguiente sesión pues vamos a hablar de la técnica de revelado. Esta técnica sí ya es un poco más compleja, pero lo que sucede con la técnica de revelado es que si yo cuido muy bien mi marco, pues lo puedo utilizar una cantidad de veces mucho más larga. Es decir, mi marco ya está totalmente protegido porque como está emulsionado, y está revelado el diseño sobre el marco, pues lo puedo utilizar muchas más veces. Pero esa la vamos a ver en un siguiente video que les estaré compartiendo para que quienes quieran hacerlo, pues perfectamente lo puedan trabajar. Cualquier duda y cualquier comentario saben que lo pueden hacer. Si quieren que les repita algún paso o quieren que acompañe su proceso de cómo van haciendo sus prácticas de serigrafía, pues saben que es con mucho gusto. En este momento estamos siendo muy creativos para poderle dar salida a una temática que nos ha quedado pendiente resolver y que yo sé que muchos tienen el interés de querer aprender esa técnica de serigrafía. Hagámoslo a distancia, no hay ningún problema. Si ustedes tienen los materiales en su casa, pues perfectamente es momento de la experimentación. Como les mencionaba, en un próximo video les voy a hablar de la técnica de revelado, cuáles son los materiales que necesitamos para trabajar y cómo hacerlo paso por paso. Para terminar, les quiero compartir un video que pues realicé ya hace un par de años para el programa Mujer Express, pero que ahí yo ya vivencialmente pues les hago
la técnica de calado para que ustedes lo vean ya en la práctica y ustedes lo puedan hacer también en su casa. Así que ha sido un gusto, nos vemos pronto y estar pendientes de un próximo video donde estaremos compartiendo la continuación de esta técnica. Buenos días, amigas de Mujer Express, soy Salvador Vázquez de Fundación Fernando Yort y esta mañana traigo una técnica que puede resultar muy interesante para usted. Hoy vamos a conocer la técnica de serigrafía, una técnica muy antigua que nosotros pensamos que solo ciertos artesanos la pueden realizar, pero hoy les enseñaré un paso sencillo que usted puede hacer en casa para hacer serigrafía con la técnica de calado. ¿Cuáles son lo que necesitamos para hacer esta técnica? Es muy sencilla. Usted puede dibujar o bajar de internet una plantilla lineal como la que yo tengo en la mano y esto usted comienza a cortarlo. El que va con una cuchilla, le recomendaría que fuera una X-Acto o una cuchilla con la que usted se sienta más cómoda y comience a cortar el diseño, toda la parte negra que tenemos del diseño. Por eso es que busque usted un diseño que considere interesante y que no tenga tanta línea delgada, porque si no esto le va a ocasionar problemas. Cuando usted esté cortando es importante que trate de la manera de buscar un diseño bastante fácil si usted todavía tiene problemas en el corte, y si usted ya es una experta pues también usted puede buscar el diseño que considere prudente. Cuando usted termine de cortar le tiene que quedar una plantilla o stencil como el que yo tengo en la mano. Es importante que vea, el papel está entero, solo hemos cortado la parte interna. Aquí tengo el antes y el después para que usted pueda ver la manera en cómo tiene que cortar su plantilla. Luego de esto pues buscamos el textil, camiseta o papel sobre el que nosotros vamos a trabajar y hay que introducirlo dentro de una tabla. Si la tabla es mucho más grande que la camiseta o más pequeña en este caso, pues hay que ponerle una base de goma para que la camiseta no se esté moviendo. En el caso de esta queda totalmente fija, no hay pues ningún problema para poder trabajar. Cuando tenemos esto, ponemos nuestra plantilla sobre la camiseta. Usted puede ir a cualquier tienda especializada en serigrafía y compra un marco como el que yo tengo acá en la mano. Lo ponemos sobre el diseño debo de centrarlo para que resulte más fácil y usted decide si trabaja con tinta base agua o con Plastisol, que son las dos tintas que son necesarias para la serigrafía. Hoy vamos a trabajar con Plastisol, que es como el mismo nombre lo dice, es una tinta plástica y debemos distribuirlo sobre el diseño que nosotros vamos a trabajar. Una cantidad considerable para que cuando yo haga con mi escurridor la distribución del material quede de manera pareja. Necesito comprar un escurridor. Esto es un bloquecito de goma que sirve para poder distribuir mejor la tinta. Necesitamos soportar bastante bien nuestro marco y solo vamos a distribuir la tinta sobre el diseño hasta lograr que cubra a cabalidad. Si por A o por B razón nos hace falta, pues podemos colocar un poquito más directamente sobre el escurridor para no hacer mayor gasto de tinta, sino la necesaria para poder terminar el proyecto. Y concluimos y cerramos con la parte que nos hace falta. Esto debemos de hacerle una presión determinada, porque esto nos va a permitir que el diseño quede totalmente parejo. Luego con cuidado retiramos. Vamos retirando con cuidado. Y si ustedes se fijan, acá ha quedado el diseño que nosotros el día de hoy hemos calado. Acá está el diseño para que ustedes puedan ver. Simple y sencillamente necesitamos un stencil, una tinta, en este caso hemos utilizado Plastisol, y así usted puede personalizar las camisas de su familia. Lo interesante de la serigrafía es que usted también puede trabajar tipografía, puede trabajar cualquier diseño que usted baje de internet o que usted dibuje.